El acta de la sesión 55 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio, Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira, se presenta urgencia suma para el despacho el proyecto que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica boletín 16.335-14. Oficio del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo a la región del Maule, mediante el cual se refiere a la solicitud informal en torno a la construcción del condominio Parque Zapallar de Curicó, que derivó en la inundación de viviendas por el desborde de los esteros Chaquelmo y Huayquillo. Adjunto ordinario el Ceremi el Mimbu de la DOM y del Ceremi Mimbu Maule. Documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Una presentación de la vicepresidenta nacional de la Cámara Chilena de Construcción relativa al balance de vivienda 2023, que contiene cifras respecto del déficit habitacional y algunas de las medidas que se han impulsado como gremio a favor del crecimiento y la reactivación. Un oficio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual comunica gastos asociados a arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del Ministerio. Un oficio de la Subsecretaría de Hacienda, mediante el cual comunica los mismos gastos asociados a arriendos de terreno u otros bienes inmuebles. Correo electrónico de la diputada señora Claudia Mix, mediante el cual solicita recibir en audiencia al representante del condominio de departamento San Saturnino de la comuna de Quilicura para que expongan sobre los graves problemas de habitabilidad y estructurales que les afecta desde su entrega en el año 2016, los cuales no han sido solucionados. Y finalmente una nota de la bancada de Renovación Nacional, mediante el cual comunica que el diputado señor Mauro González reemplazará al diputado señor Jorge Durán en la sesión ordinaria el día de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Vamos a pedir si puede juntar la puerta, porque la verdad es que el ruido es importante. ¿Ah? Sí, al final. Sobre la cuenta, sobre varios, ofrecemos la palabra. Diputada. Presidente, voy a reiterar lo que dije al comienzo de la sesión anterior, en el sentido de que pudiéramos limitar dentro de lo posible cada uno de los diputados que ofrecieron escuchar a determinadas personas sobre este proyecto de ley de incendios forestales, que pudiéramos limitar lo más posible a los invitados para que pudiéramos avanzar, porque estamos a 22 de noviembre y los incendios forestales se teme que puedan empezar muy rápido, entonces no podemos esperar. Perdón, pero yo creo que es demasiado urgente la tramitación de esta ley, que le pudiéramos dar la mayor, aparte que el gobierno ya le da urgencia, que nosotros como comisión podamos trabajar lo más rápidamente posible. Yo renuncié a una de las personas que había pedido invitar. Y respecto del profesor Castillo, ofrecí y de hecho hice llegar el documento que él preparó sobre esto para que lo podamos leer y podamos tener una opinión y hacer preguntas eventualmente al director de CONAFI, al ministro de Agricultura, sin necesidad de escucharlo, pero sí habiéndolo leído, que es lo mismo que he escuchado. Gracias, diputada Mercedes Bulnes. Sí, efectivamente, hemos estado conversando. Hoy día estamos citados para votarlo en general, pero creo que hay un interés transversal de poder avanzar en un proyecto que no tiene color político, sino que tiene que ver con mejorar la prevención y la respuesta frente a la situación de incendio, y se nos viene la temporada, por lo tanto está la disposición de poder acelerar. Vamos a votarlo en general, pero vamos a dejar abierto de todas maneras la posibilidad de invitar, si es que alguien de todas maneras quisiera tener un invitado. Ese fue el acuerdo que tomamos, pero efectivamente hacemos la propuesta de poder reducir, básicamente porque hemos escuchado una cantidad importante de invitados, otros se han excusado, así es que si bien no vamos a cerrar el tema, vamos a coger esa propuesta que está haciendo la diputada Mercedes Bulnes. Sobre varios, diputada Rafael. Gracias, presidente. Respecto a la comisión que tuvimos ante la sesión anterior, yo creo que ahí se planteó un tema también, además del tema de los socavones, presidente, un tema que es transversal en todas las regiones y que tiene que ver con lo que señalaban las dirigentes del tiempo que se demoran en pagar el subsidio de arriendo. Yo creo que ahí hay un tremendo problema que debiéramos, presidente, si usted lo tiene bien, poder oficiar al ministro, a la subsecretaria,
para ver, uno entendiendo los tiempos en el servicio público, dificulta sin duda una muy buena política pública que tiene que ver con los arriendos, que finalmente se demoran 6-7 meses en pagar y nadie quiere arrendar después. Entonces creo que pudiésemos oficiar para solicitar si se pueden tomar algunas ciertas medidas de manera de darle celeridad a esta política pública para que sea mucho más eficiente. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Rafael. La propuesta de oficiar respecto a este tema de los arriendos que se planteó en la... ¿Estarían de acuerdo en la comisión que oficiemos como comisión? Aprobado. En esta sesión en relación al proyecto de incendio, vamos a tener algunos invitados e invitadas, y al finalizar de escucharlos y conversar con ellos, estamos citados para votar en general el proyecto en cuestión. Pero antes, esta sesión tiene por objeto recibir al presidente del Movimiento Autónomo de Vivienda MAV de Peñalolén, el señor Juan Vera Carrasco, con el objeto que se refiere a la propuesta que ayudaría a la compra de más terrenos en plan de emergencia al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La acompaña la señora Liseta Alejandra Zúñiga León y el señor Héctor Morales Galás, que lo vi por ahí. Ahí está. Así que los invitamos a pasar. Tal como le hemos explicado, tenemos en la orden del día el proyecto con urgencia suma, por lo tanto les vamos a pedir ser muy acotados en la presentación. ¿Cómo quieran sentarse? Don Héctor, asiento donde quiera, donde guste. Así que ustedes dirán, les damos la palabra, ¿cómo no? ¿Ahí? ¿Sí? Ya. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Alejandra Zúñiga. Soy dirigente del Movimiento de Pobladoras por el Hábitat de Peñalolén. Y aquí hoy vinimos junto al compañero Juan Vera, que es del Movimiento Autónomo de Vivienda, y el compañero Héctor Morales, del Movimiento Vivienda Digna. Venimos trabajando hace rato dentro de la comuna en términos de soluciones habitacionales para la inmensa mayoría de allegados y allegadas que existen. En vista del tiempo, trajimos escrita nuestra intervención. La voy a hacer lectura yo porque el compañero se le quedaron los lentes, solo por eso la voy a leer yo, porque él estaba en la tabla. Es que él lo había preparado, pero como lo había mencionado, pero igual nos representa a los tres, digamos. Entonces, presidente, diputados y diputadas de la Honorable Comisión de Vivienda, buenas tardes. Primero agradecer haber aceptado la invitación que nos hacen a nosotros y nuestros movimientos. Nuestra comuna hoy es fruto de las luchas de miles de pobladores que hemos dado a lo largo de nuestra historia, con municipios que a veces han estado muy cercanos y otras tantas veces muy lejanos. Algunas veces incluso en contra de nuestras aspiraciones como pobladores y pobladoras. Pero más allá de cercanías o lejanías, todas estas luchas han hecho que hoy Peñalolén no sea el mismo de hace 30 años atrás. Hoy es una comuna que emerge y que se ha transformado en una atracción para las inmobiliarias y la construcción de vivienda para los sectores profesionales y clase media más acomodada, elevando prohibitivamente los precios de los terrenos, generando una trágica paradoja. Quienes dieron la lucha por sacar adelante la comuna, ahora no podemos vivir en ella, pues los terrenos se valorizaron en demasía. Nada tenemos en contra de nuestros nuevos vecinos, muy por el contrario, son bienvenidos y bienvenidas, pero nos resulta inaceptable que quienes somos hijos y nietos de los constructores de esta comuna, ahora no podamos vivir en ella. Nuestra comuna hoy tiene más de 8.000 allegados y quienes estamos acá representamos a más de 5.000 en nuestros movimientos. Según el Ministerio, somos una comuna que ha tenido bastantes soluciones. Esto lo reconocemos con mucho orgullo, pero a la vez con una enorme preocupación, ya que por tan eficiente como dirigentes y con un municipio que ha hecho muy bien su pega, hoy sentimos un castigo de no ser considerado con todas nuestras necesidades en el plan de emergencia habitacional y futuras compras de terreno para nuestra comuna. Creemos que es muy injusto castigar a quienes hemos hecho bien nuestro trabajo.
Todos los movimientos de los sin casas de Peñalolén hemos sabido de movilizaciones, de represión y de dirigentes presos, pero no solo sabemos movilizarnos, también hemos realizado propuestas que han tenido un impacto en las políticas públicas, más allá de nuestra comuna, como fue nuestra propuesta de crear la glosa 12, que actualmente se conoce como glosa 10. Por tal razón, hoy venimos a exponer una nueva propuesta, que incluso no es nueva, pues la usamos en el año 94 con la voluntad del Banco Estado. Expongo. En conversación con nuestros socios y cansados de la lentitud de nuestras soluciones, también queremos ser un aporte para el Estado y estamos trabajando con la Gerencia de Vivienda de Peñalolén una propuesta que nace de las bases y es crear un fondo de garantía. La propuesta del fondo de garantía para compra de terreno. Debido al análisis que hemos realizado con las familias de nuestros comités, vemos posible crear el fondo de garantía debido a que tienen la capacidad de ahorro, de pago de arriendo, sin embargo, no son sujetos de crédito. Debido a lo anterior, como movimiento, queremos aportar a la compra de terrenos, entendiendo que la demanda es alta y los recursos del Estado no son suficientes. La propuesta consiste en lo siguiente. 1. Creación del fondo de garantía. A. Cada familia que forme parte de un proyecto determinado debe aportar con 20 UF para crear este fondo de garantía, el que será depositado en el banco en una cuenta que será destinada para estos efectos. Cabe señalar que este monto es adicional al ahorro que debe tener cada familia en su cuenta para la vivienda. Por ejemplo, en la cuenta tengo 50 UF, aporto 20 al fondo de garantía y dejo en mi cuenta las 30 UF. El procedimiento, la familia solicita un crédito al banco para complementar el aporte del Estado a la compra de los terrenos. Este fondo será administrado por el Estado, el que tendrá el único objetivo de aportar la diferencia que exista en el presupuesto del Ministerio de Vivienda para la compra de los terrenos. Este porcentaje aún no está definido. Literal B, este crédito se cancelará mensualmente en el plazo acordado con el banco. En caso de que la familia no cumple y acumula 3 o 6 cuotas morosas, será reemplazada e ingresará una nueva familia de acuerdo al orden de prelación definido y acordado por el Serviu, municipio. Esto se realizará de la siguiente manera. La familia que ingresa deberá cancelar las cuotas adeudadas más las 20 UF de ingreso al fondo de garantía. Con respecto a la familia saliente, se le devolverán las 20 UF con el valor de la UF a la fecha de inicio. Esto permitirá que el fondo de garantía no disminuya y al terminar de cancelar lo otorgado por el banco sea posible devolver a las familias las 20 UF con los intereses que esto genere. Es un esquema general de la propuesta de fondo de garantía. Se presentó al ministro. Además, se está trabajando con la Gerencia de Vivienda de la Municipalidad de Peñalolén y dirigentes para definir los detalles. Estimados diputados y diputadas, somos dirigentes y dirigentes sociales que no tenemos cómo desarrollar esta política pública con el nivel de detalle que se requiere. Entendemos que ustedes son del área legislativa, no de políticas públicas, pero para avanzar en una propuesta y una fórmula como esta necesitamos aunar voluntades y un empujón político frente al Banco Estado y MIMBU. Nuestra propuesta es hacer algo inédito, unificando voluntades desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, municipio, privados, bancos, fundaciones, colegiados y dirigentes. Esto es lo que el país necesita. Hoy dejamos en sus manos esta propuesta que puede beneficiar a miles de familias de nuestra comuna y del país. Esa es, en términos generales, la propuesta que traemos. Obviamente es muy general, le faltan detalles, lo sabemos, pero tampoco contamos con todas las herramientas y también por eso lo planteamos en este espacio que entendemos pudiera brindarnos como esa asesoría, digamos, para darle forma a esta propuesta que, como decimos, creemos que es inédita y expresa básicamente una voluntad nuestra por aportar a la compra de terreno y soluciones habitacionales por parte de nuestras familias. Nosotros hemos dicho, sabemos que hoy día no existen los recursos para garantizar la vivienda a todas las familias de nuestra comuna y del país, y en ese sentido, en la medida de nuestras capacidades y posibilidades, también queremos ser un aporte y esa es la propuesta que traemos hoy día aquí a esta comisión. No sé, muchas gracias, Alejandra. No sé si alguno de los otros dirigentes, don Juan o Héctor, quiere complementar o agregar algo. Solamente micrófono. No, aparte de agradecerle la invitación y que nos escuchen,
consideramos nosotros que es muy importante esta propuesta. Nosotros no solamente hemos hecho la glosa 12, sino que para atrás hemos aportado también en localización, el decreto 140 y muchos más. Somos dirigentes que siempre estamos aportando, independientemente de las movilizaciones, siempre estamos aportando a dar solución al Ministerio porque pensamos que desde las bases también hay iniciativas que obviamente pueden ayudar a las políticas públicas de este país. Hoy día estamos entrampados solamente y requerimos el apoyo político de ustedes. Creemos que es una buena iniciativa. La familia hoy día generalmente solamente aportan la iniciativa del aporte del subsidio cuando uno postula, pero queremos ir más allá. Lo hemos conversado con nuestra familia, están dispuestas a aportar, por lo tanto creo que es una buena iniciativa, considerando el poco aporte que tiene para la compra de terreno el Estado. Creemos nosotros que considerando el porcentaje de aporte que podemos nosotros dar capacidad o que nuestra familia aporten, se pueden comprar mucho más terreno. Estamos en una emergencia absoluta habitacional en este país y creemos que las bases hoy día quieren participar, pero necesitamos el apoyo de ustedes, legislativo, ejecutivo y de todos quienes quieran participar. Hoy día para partir con esto necesitamos el Banco. El Banco del Estado, dentro de los documentos que vamos a entregar, esto ya se hizo en el año 94. En Esperanza Andina. Por lo tanto, tenemos la cuenta Mercado de Capitales donde lo hicimos y funcionó muy bien. El banco tiene este historial y por lo tanto hoy día el interés de nuestra familia es aportar y cooperar al Estado para que en este sentido tengamos la iniciativa de más terrenos y la posibilidad de que haya mucho más familias en este beneficio de este famoso plan de emergencia que no nos va a alcanzar a todos, pero queremos también poner un granito de arena, por eso estamos acá. Gracias, Juan Vera. No sé si dirigente o no. En realidad quisiera aportar una cosa que para nosotros es súper importante. Hoy día, a través de la Municipalidad de Peñalolén, hemos presentado terreno en el Ministerio de Vivienda y hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta positiva en torno a este tema. Según el Serviu, para este año no tienen presupuesto para la compra de terreno y van a ver la posibilidad, si hay presupuesto para el próximo año para la compra de terreno, se podría comprar uno de estos paños. Los terrenos son terrenos de privados que están vendiendo y hay que aprovechar la oportunidad de que estos privados hoy día están vendiendo por lo menos a la municipalidad para construir viviendas sociales. Para nosotros es súper importante que el Ministerio pueda comprar hoy día con el presupuesto del próximo año los terrenos que hemos venido trabajando. Eso, diputado. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que para nosotros como comisión siempre es muy bueno conocer y tener ideas, propuestas y fórmulas que permitan efectivamente ampliar la capacidad de contar con viviendas, sobre todo con viviendas sociales. Y sabemos, y lo hemos conversado muchas veces acá en la comisión, que uno de los problemas que hay, efectivamente, es el problema de los terrenos. La falta de terreno o el valor de los terrenos, ¿no es cierto?, que supera con creces lo que es el presupuesto que hay por metro cuadrado, ¿no es cierto?, o hectáreas, según el caso, por parte del Ministerio. Así es que me parece que es muy interesante. Evidentemente habría que explorarla más, hay que conversarla efectivamente con el gobierno para poder estudiar cuál puede ser la fórmula más adecuada, si es por la vía de un proyecto de ley o en fin, o buscar cuál es el mecanismo, pero me parece que es muy interesante. No sé si hay... Sí, diputado Ulloa, yo también voy a agregar una pregunta, después diputado Beltrán. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a los integrantes, al personal y a ustedes. La verdad, me llama poderosamente la atención y quiero felicitarlos porque en pocas oportunidades yo trabajé en el Serviu, en la región de los lagos, con muchos comités de vivienda de mi zona, obviamente, pero pocas veces uno observa una propuesta que sea colaborativa, propositiva. Encontrar dirigentes que dicen las 30 UF, que son el ahorro normal, ¿cierto? Y que estamos dispuestos a aportar más y que eso lo consensuaron con las familias que ustedes tienen contacto, evidentemente que son representantes, me parece que es un tremendo acierto. Pero para que no quede en el aire, y eso, presidente y
y colegas, para que no quede en el aire, porque me parece que hay que explorarlo y no dejar pasar esta oportunidad donde los propios dirigentes tienen la posibilidad y la voluntad de aportar mayor cantidad de ahorro, en este caso para la compra. Entiendo yo, no leí la propuesta, solamente por eso le pedí copia, pero lo que escuché que necesitan, hay que explorar si se requiere un proyecto de ley, tal como decía el presidente de la comisión. Pero no quiero que esta posibilidad se vaya o se pierda, presidente, y por eso quiero pedir a lo mejor que el Ceremi de la Metropolitana, el Ceremi de Vivienda de la Metropolitana, quede a cargo de este tema, los pueda recibir, estudie esta posibilidad y que él nos informe, a lo mejor, presidente, directamente a esta comisión, cuáles son porque él tiene un equipo técnico y jurídico que él puede ver y revisar esta propuesta para que nosotros podamos ver, ojalá en el menor tiempo posible, podamos ver cuáles son las alternativas que nos ofrece la Ceremi Metropolitana, que es lo que se me ocurre hoy día, que podría recibirlo, estudiar el tema, ver qué tipo de garantía a lo mejor pide el Banco del Estado para hacer las coordinaciones que correspondan. Me parece una estupenda, primero, proposición y segundo, voluntad de aportar en este tema. Eso, presidente. Sí, pero hay varias, diputada, hay varias palabras, presidente, pero ya se las damos. No, solamente agregar a lo que dice el diputado Ulloa, me parece una buena idea y creo que nosotros podemos colaborar y ver si hacemos o invitamos al Ceremi Metropolitano a la comisión misma para preguntarle y escuchar sobre esto, o organizar una reunión a la cual podamos ir algunos de la comisión y en conjunto con los dirigentes, pero vamos a gestionar esa posibilidad. Me parece muy buena la idea del diputado Ulloa. El diputado Beltrán, y después tiene la palabra el diputado. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mi colega diputado, a los funcionarios de la corporación y, por supuesto, a los dirigentes que nos acompañan. Señor presidente, yo quiero valorar cuando una agrupación como la que estamos al frente, un movimiento autónomo de vivienda, no solamente pide, sino que en realidad está ofreciendo. Y más allá de ofrecer, viene con una idea que es innovadora. O sea, yo no había escuchado esto y por eso lo valoro. Creo que cuando los dirigentes sociales, que son los que trabajan arduamente por su representante, llegan ante la comisión de la Cámara de Diputados con una ilusión, con una esperanza. Primero, que se han escuchado, yo creo que nosotros lo escuchamos. Y yo valoro el trabajo que realizan, desconozco a cuántos representan, pero lo de menos. Y más aún, esto puede ser un tema que lo podemos abordar no solamente a nivel de Peñalolén, Santiago, sino que a nivel nacional. Y por eso yo me permito sugerir, señor presidente, por su intermedio, y pedir a mis colegas diputados, mira, los dirigentes son los que dedican harto tiempo a representar a su gente, y cuando están aquí vienen con ilusión. Y para que ellos en realidad se queden con esa ilusión y continúen trabajando en esa misma senda, yo quiero proponer, sumándome a lo que dice mi colega, de tener una reunión con el presidente del Banco del Estado. Tomemos la decisión como corresponde para poder evaluar objetivamente si es factible eso y cuáles son los mecanismos que debieran de tener. Porque si es así, yo digo, sería extraordinario para todo el país. Y esta comisión estaría liderando un tema, ¿cierto?, que va a beneficiar a muchos comités habitacionales y a muchas familias, porque objetivamente hay muchas familias que necesitan su vivienda. Si para todo matrimonio, para toda pareja, el sueño es la casa propia, y si acá están organizados, ¿cierto?, sugieren esto, ellos mismos plantean, ¿cierto?, la posibilidad de un aporte de 20 unidades de fomento por familia, más, ¿cierto?, lo otro que tienen que tener adicional, y el crédito del banco, pagarlo en 3 o 4 cuotas. O sea, están entregando antecedentes fidedignos y responsables a su vez. Pero nosotros también tenemos que ser responsables, serios, en el sentido de ayudarlos, escucharlos, pero hacer acciones concretas, en definitiva, para que ellos tengan cierto antecedente sobre eso. Yo termino esto solamente reiterando en la posibilidad que se invite al presidente del Banco de Estado, objeto de analizar qué posibilidad hay de esta propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Beltrán. Bueno, veo que somos varios los que nos ha parecido interesante la idea y vamos a explorar entonces caminos, pero han surgido ya aquí la idea de 2 posibles reuniones que podrían ayudar
a ver cómo avanzar con esta propuesta, así que me parece muy interesante. Diputada Bulnes. Gracias, presidente. Saludar a los dirigentes y decirle que este tipo de iniciativas yo las conocí hace años atrás y no sé en qué han quedado. Desgraciadamente me gustaría averiguarlo con los comités de vivienda en el sector rural del Maule, en que la comunidad ubicaba el paño en que podía construirse, se unían para ahorrar, para comprarlo, y luego se postulaba la vivienda y ahí entraba a trabajar el serbio. Funcionó bastante bien. Ahora, con el alza de los precios de los terrenos, evidentemente pero esta iniciativa me parece que va en ese sentido. ¿Por qué? Porque además que hay una política de compra de terrenos por parte del serbio, si hay una política del Comité de Vivienda de hacerse cargo, que además del ahorro, además te une más, porque lo que más cuesta es lo que más valoras. No es lo mismo cuando tú recibes a cambio de un ahorro previo muy bajo y sabemos que existen abusos, pero aquí no. Aquí realmente hay un compromiso y es una cosa muy, muy interesante. Entonces, si complementamos eso con la antigua experiencia, estoy hablando hace 10 o más años, de los comités de vivienda en el sector rural, es una cosa que realmente entra dentro de lo que es una política de una mano lava la otra y las dos lavan la cara, que es en el fondo lo que debería ser toda política pública, en que no estamos regalando nada, sino que estamos colaborando en la dignidad y en el crecimiento de las personas y de las familias, porque es un proyecto que habla de dignidad de las personas, lo que ustedes están planteando. Y yo creo que eso es lo que yo por lo menos más me entusiasma, porque está desde la dignidad, que eso es lo que tenemos que ganar. Así es que los felicito y me parece que las iniciativas de hablar con el Ministerio de la Vivienda, con el Ceremi de Vivienda, con las autoridades que estén a cargo del plan de compras de terrenos por parte del Ministerio de Vivienda y por otra parte con el Banco del Estado, es realmente aplaudir. Los aplaudo con todo corazón. Yo vengo de una comuna rural y eso sirve mucho para las comunas rurales. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rafael, después voy a comentar algo y sí. Vamos Gracias, presidente. Bueno, sumarme a todo lo que dicen, que en realidad me gusta que lleguen organizaciones con propuestas concretas. Y esto, presidente, yo creo que aquí esto da para que nosotros también hagamos un análisis como Comisión de Vivienda. La oferta que hay en el plan de emergencia habitacional es una oferta para las familias más vulnerables. Y para la clase media emergente no existe una oferta habitacional. Porque la que está hoy día, que es con la intención, se les otorga un subsidio y se les da un crédito hipotecario y no son sujetos de crédito hipotecario. Por lo tanto, no tienen ni una posibilidad y se quedan con el subsidio en la mano. Entonces, ¿qué es lo que hace esta familia? Que pudiendo hacer eso, no lo puede hacer, postula al subsidio de las familias más vulnerables. Entonces, finalmente, tenemos mucha gente que podría tener una capacidad de pago y que está postulando a estos subsidios que son para familias más vulnerables. Y mientras tanto, esperan años y pagan un arriendo. Por lo tanto, ese arriendo podrían pagarlo en financiar su casa. Entonces, yo creo que de aquí, de esta idea raíz, es súper importante que pudiésemos trabajarla, como usted dice, presidente, con el Ministerio, de poder sacar una política pública para la clase media emergente que efectivamente pueda tener mucha más rapidez de hacerla. O sea, con un financiamiento propio, por una cantidad de años, a lo mejor no 20 ni 30, pero 10, que son los años que uno espera mientras tiene su casa y paga arriendo, y que podría pagarlo también en ese crédito cuyo aval debiera ser el Estado. Entonces yo creo que ahí está la raíz de la solución a una política pública para la clase media emergente de verdad, porque la verdad es que esa con crédito hipotecario claramente es imposible, no está para eso, pero sí la posibilidad de que efectivamente paguen un margen más, que es el que en el fondo pagan el arriendo, presidente. Así que yo creo que aquí hay una posibilidad cierta de que pudiésemos trabajar con una política pública distinta con la propuesta que nos trae esta organización. Así que eso, presidente. Gracias.
Gracias, diputada Rafael. Sí, efectivamente creo que normalmente venimos viene gente a pedirnos cosas, poco habitual que nos presente una propuesta, digamos, que me parece muy interesante y nos ponen ante un desafío, efectivamente, que es ver cómo podemos evaluar y profundizar y buscar formas de avanzar con esta idea. Diputada Nullao. Yo tengo dos preguntas. Una, que es primero valorar el trabajo que han realizado y de verdad son las comunas que tienen un tremendo trabajo social junto también a su alcaldesa. Y quisiera preguntarle cuánto es el déficit que tienen ustedes en vivienda, porque también está considerado Peñalolén dentro del plan, pero yo creo que a lo mejor lo que ustedes plantean, la cantidad de vivienda a construir dentro del plan de emergencia habitacional, seguramente es insuficiente para el trabajo que ustedes están desarrollando. Pero el Ministerio ahí tiene un compromiso, me imagino serán las viviendas sociales, como dice también la diputada, es importante tal vez tener viviendas para quienes ciertas otras, a lo mejor consideraciones con el banco y otras entidades, el poder desarrollar ese piloto que ustedes plantean, porque también sería una solución para muchas personas que están en estas condiciones. Y cuando uno se encuentra en las comunas y con dirigentes que han sido activos, obviamente que han trabajado durante muchos años, y cuando llega este catastro de viviendas actuales, entonces consideran que no había tantas familias que estuvieran con ese déficit como existen en otras comunas y regiones. Por eso debo decir que valoro la gestión que ustedes han realizado. Pero también con respecto a que la Subdere pudiera comprar terrenos con los municipios, en algunas oportunidades, como decía la diputada Bulnes, se ha podido realizar. No sé si se ha explorado esa propuesta del trabajo que ustedes llevan realizando. Esa era mi pregunta, las dos. Gracias. Gracias, diputada Nullao. A la pregunta de la diputada Nullao yo agrego una pregunta por una duda que me quedó al ver el proyecto. La idea con esto es poder comprar más terrenos o terrenos de más valor. No me quedó claro esa pregunta nada más. Les vamos a dar la palabra, calma, les damos la palabra para que respondan y poder cerrar el tema, y nosotros vamos a comprometernos a poder avanzar con estas reuniones, a las cuales evidentemente serán invitados ustedes, que son los protagonistas de este tema, para ver cómo podemos avanzar tanto con el Ministerio de Vivienda como con el Banco del Estado. Muchas gracias, presidente. Voy a responder las dos cosas que me quedaron en el aire y la tercera del presidente. Primero, el déficit habitacional que tenemos en la comuna son de 8.000. Pero debo ser sincero que el plan de emergencia a nosotros, por lo menos a la gente nueva, a la gente que está organizada hace bastantes años atrás, lo que hoy día el plan de emergencia soluciona es a las familias hacia atrás, de años atrás. Las compras son del gobierno pasado, en este caso no hay compra en el plan de emergencia para Peñalolén. Y es nuestra preocupación, amarrando el tema que preguntaba y la duda que está, presidente, frente al tema de la duda, cuál es nuestro aporte o cuál es nuestra intención de esta propuesta. En nosotros el valor está determinado en cada comuna. Nuestro aporte es para las familias más vulnerables, los que estamos nosotros proponiendo hoy día, que es la familia que hoy día no puede tener crédito bancario, los emergentes también, pero hoy día nuestra propuesta va en el camino de la gente más vulnerable que quiere aportar adicional al presupuesto que tiene el gobierno hoy día. Ese presupuesto que tiene para la compra de terreno, nosotros es un aporte adicional. Si sea un 10% o 20%, tenemos que evaluarlo con el banco, depende de lo que el banco nos dice. Y en cuanto a la experiencia que nosotros tenemos frente al banco, nosotros ahí en la indicación, en el documento que entregamos, hay una experiencia como ya lo hicimos. El banco debe tener esos antecedentes, entonces cuando venga, ojalá tenga los antecedentes claros de la experiencia que hubo en el año 94 con ese documento. Me acuerdo que era el préstamo, lo que nosotros hicimos fue mercado de capitales. No hubo nadie que quedara moroso debiendo. Es una cuestión muy especial que tenemos en cuenta nosotros y queremos repetir esta experiencia, pero hoy día para aportar al Estado adicionalmente al presupuesto que tiene. Eso es. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le agradecemos a nuestros invitados por la exposición. Tenemos
medios necesitamos. ¿Sabe lo que pasa? Tenemos una invitada que se tiene que ir, que la teníamos comprometida a las 3:30, Ya. que está esperando. Entonces, por favor. Solo para terminar de concluir la respuesta que daba Juan recién también a la diputada, mencionarle que nosotros también formamos parte del Consejo de Vivienda de Peñalolén, que representa 53 comités de vivienda, somos más de casi 6.000 familias agrupadas en ese espacio, y lo que en verdad estamos proponiendo hoy día aquí, porque lo que planteaba la diputada recién respecto de la experiencia del Maule, se parece mucho a esto de la glosa 10 y glosa 12, donde nuestros vecinos tienen un ahorro mayor, apoyan al Estado, ¿cierto? Entre ambos se compran terrenos que son de mayor valor. Hoy día lo que estamos planteando es poder incluir también a la banca dentro de esto, porque nosotros estamos dispuestos a aportar un poco más, a ahorrar un poco más y a contraer una deuda incluso y pagarla, ser responsable con eso, y estamos proponiendo incluso todo un sistema de reemplazo que garantice de que ese dinero se va a pagar. Entonces, finalmente esa propuesta nosotros la hemos llevado, ya la hemos hablado con el ministro, la hemos hablado incluso en los medios de comunicación, etcétera. Hoy día la planteamos acá porque entendemos que claramente si de este espacio se nos apoya, si de este espacio se buscan las reuniones, para nosotros es mucho más fácil avanzar, y en ese sentido de verdad que es una propuesta que, como decía el diputado, es a nivel nacional, o sea, no es solo pobladores para... Y también tiene que ver con todo el tema que hemos venido hablando, de que nosotros entendemos que la vivienda no es solo casas y techos, sino también garantizar condiciones de vida que nos ayuden a avanzar en muchos otros ámbitos de la vida. Eso. Le agradecemos por haber venido hasta la comisión. Les vamos a informar de las reuniones que estas se concretan y las fechas para, por supuesto, tenerlos contemplados ustedes en esas reuniones. Así que muchas gracias y suspendemos un minutito para despedirlos y... Vamos a continuar con la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica, correspondiente al boletín 16.335-14, con urgencia calificada de suma. No sé si está el ministro que nos iba a acompañar, no sé si está ahí afuera, ¿no? Porque me dijo que iba a venir a esta hora. Ahí está el ministro. Ministro, le damos la bienvenida. Ministro de Agricultura, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bienvenido. Asiento. Para esta sesión asisten telemáticamente la subdirectora del Centro de Ciencia de Clima y la Resiliencia CR2, la señora Pilar Moraga Sariego, y la acompaña la investigadora CR2 y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, la señora Gabriela Azócar de la Cruz. Vamos a escucharla a ella primero, ministro, y luego está también el presidente de CONAPYME, el señor Héctor Sandoval Gallegos, junto con Víctor Sandoval, que es el presidente regional de PymeMed Bio Bio. Luego de escucharlo, vamos a intercambiar, vamos a escuchar por supuesto también al ministro, y estamos convocados para votar en general el proyecto de ley. Así que, para aprovechar bien el tiempo, vamos a pedir a nuestros invitados e invitadas ser acotado, ojalá se puedan remitir al tiempo que hemos planteado, que son 10 minutos para cada exposición, y le damos la palabra primero, entiendo, a doña Pilar Moraga Sariego, que está conectada en forma telemática. Sí, muy buenas tardes, presidente, estimados diputados y diputadas. A esta hora en trámite que no puedo postergar. Me acompaña hoy día, como se indicó, la investigadora del CR2, Gabriela Azócar, quien es especialista en el tema de incendios y se va a referir a aspectos particulares del proyecto de ley. Y por mi parte me gustaría señalar algunos aspectos sobre la técnica legislativa, sobre una temática de urgencia en el contexto que estamos enfrentando. Y al respecto me gustaría retomar las palabras de la diputada, cuyo nombre no pude retener porque era el inicio de esta sesión, pero en que se indicó la premura de la tramitación de este proyecto, puesto que, como sabemos, la temática de incendios la estamos observando de manera cada vez más recurrente. Si bien el proyecto se refiere y tiene como principal objetivo lo que es la prevención y disminución de riesgos de estos eventos climáticos extremos,
parece que hay cuestiones que se deben revisar. Y primero que nada me gustaría referirme a lo que son los principios y particularmente a lo que es el principio de corresponsabilidad, que se define como aquella gestión para la reducción de riesgos de incendios forestales y rurales, que comprenderá el involucramiento activo, coordinado y permanente entre los distintos actores, entidades presentes en el territorio, sean estos públicos o privados. ¿Por qué me quiero referir a la corresponsabilidad? Porque uno leyendo el proyecto se percata fácilmente y rápidamente de que las principales obligaciones que se establecen para el proyecto son para el Servicio Nacional Forestal, recargando las tareas tanto de definición de instrumentos de gestión de incendios, como también lo que es la fiscalización y la sanción, lo que fácilmente va a redundar en una sobrecarga del servicio y por ende en una problemática respecto de una gestión eficaz en esta materia. A su vez, esto se puede observar en la óptica que presenta el proyecto respecto de cómo poder fortalecer la prevención de incendios en esta materia a través de distintos instrumentos como son las áreas de amenaza, las zonas de interfaz urbano, rural y forestal, las zonas de amortiguamiento, los planes preventivos y cómo se fortalecen también otros instrumentos ya existentes. Al respecto, también se debe señalar que la urgencia del tema contrasta con la definición que se ha dado en el proyecto de ley. ¿Por qué lo digo? Porque los instrumentos acá señalados son de su definición, elaboración y contenido son de elaboración del servicio. El servicio deberá definir en primer lugar lo que son las áreas de amenaza, por ejemplo, o también serán las autoridades las encargadas de incorporar las zonas de interfaz urbano, rural, forestal dentro de los planes reguladores comunales e intercomunales. Ahora bien, sabemos que los planes reguladores comunales e intercomunales llevan o tienen muchísimas dificultades para su actualización, que están en la mayor parte pasados en los tiempos de vigencia, que son 5 años, y por lo tanto, en lo personal veo con mucha dificultad que estos planes sean los que recojan la definición de esta zona de interfaz urbano-rural-forestal y que además se pretenda actualizarlos cada cierto tiempo y por definición del servicio. A su vez se establecen estas zonas de amortiguamiento que a mi parecer van a ser aquí la regla general, porque operan toda vez que no existan estas áreas de interfaz o zonas de interfaz urbano-rural, dada la complejidad de incorporarlas a los planes reguladores, que serán las zonas de amortiguamiento regla general. En este sentido, pareciera que es necesario incorporar mayores obligaciones para los propietarios de los predios ubicados en estas áreas, sea en las áreas de amenaza, interfaz urbano-rural forestal o de amortiguamiento. En ese sentido, uno podría pensar que corresponda a los titulares o a los propietarios de estos predios poder dar cuenta de, primero, definir instrumentos preventivos y luego dar cuenta de un reporte periódico del cumplimiento de estas medidas, de manera que el servicio pueda efectuar un monitoreo de las mismas y no estar obligado a fiscalizar cada uno de los cumplimientos de las medidas en todo el territorio nacional o al menos en aquellas más expuestas a estos eventos climáticos extremos. Bien, dejo la palabra entonces a Gabriela, quien Gracias, Pilar. Perfecto, muchas gracias. Le damos la palabra entonces a doña Gabriela Azúcar de la Cruz. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todas. Bueno, les cuento que yo llevo investigando la gobernanza de los incendios forestales desde el año 2017 en adelante, así que agradezco mucho la participación y además el avance que significa esta ley también para esta materia. Voy a complementar algunas de las observaciones hechas por Pilar. Primero, relacionado con que señalar que la prevención no es solo una de las etapas de la gestión del riesgo de desastre,
y de incendios en particular, y por lo tanto no puede abordarse aisladamente. Por eso me parece necesario aludir en la ley a la necesidad de coordinar acciones preventivas con las etapas de alerta, preparación, respuesta, recuperación y mitigación. Si bien también es necesario ampliar las atribuciones del Servicio Nacional Forestal, la prevención de incendios forestales debe involucrar a otras instituciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastre, tanto a nivel central como local, y a otros actores propios de los territorios, con el fin de abordar distintos campos de experticia que requiere esta materia. Por otra parte, una de las características de las zonas de interfaz urbano-forestal, que no es mencionada en el proyecto de ley y que me parece importante considerar, es la cercanía a caminos y carreteras que conectan a las zonas pobladas. ¿Ya? La circulación de personas en estos espacios está vinculada al riesgo de ignición de incendios y por lo tanto es importante que los caminos además sean mencionados como parte de en esta ley. ¿Ya? Otra variable altamente asociada al riesgo es la densidad de los cultivos, algo que coincide y hay mucha evidencia científica. Y esto tampoco es mencionado en la ley y pudiera quedar excluido en otras cosas que por lo tanto me parece importante mencionarlo. Ambos factores al estar excluidos, en el fondo pudieran dejar fuera acciones relevantes a implementar. Por otro lado, en las zonas de interfaz urbano-forestal se encuentran asentamientos urbanos no urbanizados, pero la ley solo hace referencia a urbanizaciones y edificaciones emplazadas en esta. La omisión de otros usos del territorio en esta zona puede estar limitando la definición y posibilidades de implementación de acciones y medidas de prevención eficaces. Otro punto es que el proyecto de ley señala que las zonas de amortiguación forestal permitirán la adopción de medidas para reducir o eliminar la vegetación arbórea productiva o herbácea, pero no se hace mención a otros factores de riesgo generados por la acción humana, por ejemplo, microbasurales o el uso no controlado del fuego, que pueden estar presentes en estas zonas y que deben ser regulados. Otro punto importante es la posibilidad de denuncia contenida en el proyecto, que además me parece sumamente relevante porque esta es una acción prioritaria, digamos, involucrar a la comunidad también en la denuncia, pero esta se asocia al incumplimiento de los instrumentos de gestión forestal y a las normas sobre incendios contenidos en la ley, las que se limitan a las conductas de riesgo de propietarios de predios forestales. Con esto no es explícita la posibilidad de denuncia y sanción de conductas y prácticas riesgosas de personas particulares y de otras instituciones privadas que operan en las zonas de interfaz y de amortiguación, lo que limita el potencial que tiene la denuncia como un mecanismo de prevención. La denuncia debería estar asociada no solo a la sanción, debería estar asociada a la alerta ante conductas o situaciones de riesgo que sucedan en estos territorios y debería estar definida. La denuncia además definida en el proyecto de ley de manera limitada, porque solo se denuncia al Servicio Forestal y a Carabineros de Chile, excluyendo otras instituciones que pueden actuar ante el riesgo de incendios forestales como municipios o incluso las empresas eléctricas, cuando, por ejemplo, es necesario la poda de árboles cuyas ramas caen sobre los tendidos eléctricos justamente en las carreteras, que son los lugares donde que son parte también de la interfaz. Y finalmente, en esta misma línea, las sanciones contenidas en el proyecto solo aluden a aquellas que se aplicarán a los propietarios de predios forestales, excluyendo sanciones a otros particulares, lo que es perentorio visibilizar para establecer sanciones que se ajusten a la magnitud de los daños causados por los incendios a nivel social y ecosistémico. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gabriela, por sus reflexiones compartidas con la comisión. Antes de dar la palabra a los miembros de la comisión, vamos a seguir escuchando a nuestros invitados. Vamos a darle la palabra al presidente CONAPYME, don Héctor Sandoval, que está junto a don Víctor Sandoval. No sé quién de los dos va a exponer, pero les damos la palabra. Buenas tardes, diputados, y saludar a cada uno de los diputados presentes. Gracias por la invitación. Saludar también al ministro de Agricultura, que lo veo en la sala. Sin duda valoramos que esta comisión invite a la CONAPYME a exponer, en cierto grado, dándole cumplimiento al Estatuto PYME, en que cada vez que se legisle serán escuchadas las pymes, y también dice dentro de su articulado que no podrán ser las mismas reglas y normas
entre las grandes empresas y las empresas de menor tamaño y por supuesto que eso nosotros lo agradecemos y le damos un tremendo valor. Pero también hay que dejar claro que pastelero a tus pasteles, por lo tanto me acompaña Michel Esquerré, que es el presidente nacional de PymeMat, que son las pymes de la madera, y el ingeniero Víctor Sandoval, que es el presidente regional de PymeMed de Biobío y Ñuble, y que es quien hará la presentación. Así que yo me quedo hasta aquí agradeciéndole la gentileza, y Víctor Sandoval nos hará la exposición respecto a este proyecto de ley. Perfecto, don Héctor, y por supuesto que CONAPYME siempre está muy bienvenido acá, al menos en nuestra comisión, así que con gusto los escuchamos y los dejo con la palabra. Solo un segundo, que tengan presente que no es lo mismo ser dueño de grandes superficies de bosques sin interrupción, que son cerros y cerros, y la realidad de los pequeños que siempre está interrumpido estos bosques son más pequeños, por lo tanto deben tener un trato diferenciado. Gracias, presidente. Adelante, entonces, le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría tener la opción de cargar la presentación, no sé si es posible. Es posible, lo que le vamos a pedir es que ojalá se ajuste al tiempo que hemos conversado para poder darle continuidad al estudio del proyecto. Por supuesto. ¿Se logra ver la presentación? Sí, la estamos viendo perfectamente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, saludarlos a los diputados, señor ministro, don Esteban Valenzuela, director de CONAF también, señor Cristian Little. Me acompaña el presidente nacional de PymeMat, don Michel Esquerré, y quien les habla, Víctor Sandoval, presidente de PymeMat Biobío Ñuble y coordinador nacional de Futuro Madera. PymeMat es la asociación de pequeños y medianos industriales de la madera a nivel nacional, y en particular represento las pymes de Biobío. También formamos parte de la red Futuro Madera, donde también en conjunto con otras asociaciones gremiales tocamos estos temas en particular que son de todo nuestro interés, que afectan en este caso la actitud, el mundo de la madera en su totalidad, creemos nosotros. Algunas cifras: hoy día el mundo forestal son más de 300.000 personas las que estamos trabajando directa e indirectamente en el mundo de la madera. Representamos el 6.3% de exportaciones y el 1.7% del PIB a nivel nacional. Esto con cifras del informe. Con respecto a lo que nos convoca, hay muchos puntos que creemos que son de importancia, que creo que no son de discusión. La importancia de tener una ley específica de incendios forestales es sumamente importante. Sin embargo, en esta presentación queremos tocar algunos puntos que nos afectan directamente como pymes, ¿ya? Creemos que los incendios forestales están afectando el abastecimiento y la viabilidad de la pyme maderera. La verdad es que estamos pero muy preocupados. Entre 1998 y 2017, la pyme forestal se vio reducida casi en 290.000 hectáreas, amenazando la continuidad de su abastecimiento. Esto se vio acentuado en los incendios de 2017, donde se quemaron casi 100.000 hectáreas de este segmento. Nos referimos al sector de plantaciones pyme. En los incendios de 2023, la cifra superó las 50.000 hectáreas, y un punto muy importante es que esta superficie quemada no está siendo recuperada. Un punto muy importante es resaltar de que las grandes empresas logran por sí mismas recuperar sus predios, recuperar sus plantaciones. Sin embargo, el abastecimiento de las pymes madereras está principalmente dado por los pequeños y medianos propietarios forestales. Por lo tanto, no solamente hay una amenaza al sector forestal de los pequeños y medianos
tenientes de propiedades y de plantaciones, sino que también los aserraderos y toda la cadena productiva que está después de eso. Creemos que el proyecto de ley se enfoca en traspasar las principales responsabilidades a los silvicultores y fomentará aún más la concentración económica del sector forestal. Creemos que eso es un desincentivo a la silvicultura, porque el proyecto apunta a regular y perseguir y penalizar a los propietarios de bosque, castiga a quien posee superficie plantada y por esta vía desincentiva a los propietarios a mantener o a incrementar la cobertura forestal. Entendemos esto también como un impuesto de seguridad. Esta situación encarecerá la mantención de las plantaciones y las obligaciones incorporadas en el proyecto deben ser financiadas por el propietario, lo cual puede ser considerado como un impuesto de seguridad hacia esos propietarios. Creemos de que esto se traducirá en una mayor concentración. Las obligaciones no afectará en gran medida a las grandes empresas que tienen capacidad económica para su resiliencia, pero sí va a afectar a pequeños y medianos propietarios, produciendo una mayor concentración del sector forestal. Las obligaciones pueden resultar ineficaces si no van acompañadas de apoyo financiero a pequeños propietarios para la implementación, y el proyecto desconoce la realidad de la propiedad rural, donde muchos pequeños propietarios no tienen regularizados sus terrenos, lo que dificultará la persecución de responsabilidades y la implementación de medidas. Como tercer punto, creemos de que la ley no contiene acciones para prevenir la ocurrencia intencional de incendios. La intencionalidad está ausente. En las regiones forestales como Biobío, la intencionalidad alcanza un 56% según datos de la CONAF. Sin embargo, el proyecto de ley no contempla acciones para enfrentar esta situación. La ley se focaliza en responsabilizar a las víctimas de los incendios. Todas las acciones son para prevenir la propagación a través de la obligación del propietario para gestionar su patrimonio forestal. Y por último, la prevención está incompleta. La persecución, una vez ocurrido el incendio o el anuncio de querellas, no es efectiva para reducir la ocurrencia intencional de incendios. Este proyecto no propone ninguna medida de prevención innovadora, tales como patrullajes preventivos climáticos ante olas de calor, aplicación preventiva de retardantes de ignición en zonas de interfaz, fortalecimiento del trabajo comunitario con fines preventivos, etc. Cuarto punto, el mundo de la madera aún estará más amenazado con esta ley. Estas dos láminas muestran la territorialidad, dónde están emplazadas las principales empresas, las dos grandes empresas que existen en el área forestal. Este es el mundo forestal real, donde estamos las pymes, donde estamos todos los involucrados. El mundo forestal es mucho más grande, es mucho más que dos grandes compañías. Por lo tanto, creemos que todo un tejido productivo regional está amenazado y este proyecto de ley aporta dificultades para las pymes. Les vuelvo a reiterar, estamos muy preocupados porque creemos que en el mediano plazo, si no se toman medidas concretas, nuestro sector, el sector maderero, va a estar muy afectado con una amenaza real de la pérdida completa del sector. Voy a dejar un breve minuto a Michelle para que entregue unas conclusiones finales. Nosotros básicamente pensamos que el plantar árboles es un muy buen negocio para el Estado, porque por cada metro cúbico que crece un árbol al año, el Estado cobra el 19%. Y los pequeños y medianos propietarios no tienen capacidad financiera para solventar plantaciones a 20 años. 20 años es el tiempo que se demora un pino en crecer para cosecharlo. Y un pequeño y mediano propietario no tiene la capacidad financiera de soportar eso, sí las grandes compañías. Y en lo que decía Víctor, es muy importante a considerar. Los pequeños y medianos propietarios no van a replantar y los terrenos van a quedar abandonados y van a ser un foco de aumento de los incendios. Entonces, esta ley tiene que propiciar a que los pequeños y medianos propietarios plantemos en orden y en buenas prácticas. Y eso nos tiene preocupados. Nosotros, las pymes madereras, están muy frágiles y van a desaparecer en el futuro. Y va a ser más concentración. Y otra cosa que hay que agregar
es que una de las formas de evitar el calentamiento global es plantar árboles de rápido crecimiento como el pino y el eucaliptus para capturar CO2 de la atmósfera. Es complementario a lo eólico, solar, hidrógeno, fotovoltaico, y es la forma más noble de capturar CO2. Nosotros no queremos incendios forestales, no queremos intencionalidad, y queremos una buena ley que se enfoque en el desarrollo de las pymes y los débiles del sistema silvoagropecuario. Por eso estamos acá. Nos interesa el perfeccionamiento de la ley y el apoyo a los pequeños y medianos propietarios, porque son gente de la ruralidad que vive amenazada tanto por los incendios como la falta de fomento. Así que eso es básicamente lo que venimos a plantear. Muchas gracias por la exposición que nos hacen desde CONAPYME y desde PYME-MAP. Creo que ayuda también a tener distintas miradas sobre el proyecto en estudio. No lo había hecho antes, aprovecho de saludar a don Cristian Little, que nos ha estado acompañando durante la tramitación de este proyecto, el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, que bueno, que va a ser reemplazada, si es que todo sigue avanzando bien, por la servicio Cernafor, que sigue en el Senado, ¿no? ¿Avanzando o...? Avanzando, bien. No sé, le otorgamos la palabra al ministro, si usted tiene bien. Presidente, muchas gracias. Aprovechar de saludar a las y los, se escucha, ¿no? Las y los parlamentarios, también a los académicos de la Universidad de Chile y a los dirigentes de PYME-MAP. Quisiera decir algo primero más general, ¿no? Lo que está pensado es votar en general. Obviamente hay plazo de indicaciones, mejoras y seguir con los diálogos. Pero quisiera refutar las objeciones tanto de la Universidad de Chile como de PYME-MAP. En el caso de la Universidad de Chile, el artículo 27 del proyecto dice de manera explícita: será responsable de lo que esta ley establece los propietarios. ¿Serán responsables de qué? De que se les dice que tienen que tener estos cortafuegos según la realidad de los territorios. Porque no se puede, por dar un ejemplo, que muchos de ustedes viven cuando vienen a Valparaíso, ¿no? Tenemos que ralear 20 metros del borde de la carretera, vamos a sacar todas las palmas, un tercio de las palmas que están en el ¿cómo se llama? La vía Las Palmas, ¿no? Por citar un ejemplo. Acá no se está penalizando a los que sufren los incendios forestales. O sea, este gobierno ha aumentado de 60.000 a 140.000 millones el gasto en prevención y combate de los incendios forestales. Y eso no es acompañar a los actores del territorio, pequeños, grandes, no sé qué es lo que es acompañar. Lo que hace es generar obligatoriedades precisamente en una lógica de la corresponsabilidad. Una corresponsabilidad que viene explícita en el proyecto, porque acá no actúa solo la CONAF o el futuro Cernafor, sino que los municipios en esto que es muy relevante, que es el interfaz urbano-rural, pero con todos los parlamentarios que conocemos bien los territorios, el interfaz urbano-rural no es solo de las grandes ciudades, ¿no? Es también las localidades. Tiene que haber un esfuerzo de hacer los planes se mandan, de cumplirlos y de buscar que esto esté con los estándares que va a pedir la CONAF. Sobre eso, los protocolos se van adaptando a la situación de los distintos territorios, y además, explícitamente la ley establece el apoyo técnico a pequeños propietarios, que además en la práctica se coordina con ellos en muchos territorios. Los cortafuegos que tanto realiza el Ministerio de Obras Públicas, más de 3.000 kilómetros todos los años, y también lo que hace de mutuo propio, casi 500 kilómetros la CONAF y otras instituciones. En la realidad de los incendios, que particularmente además vivimos y constatamos,
por cierto, hay una mayor proporción de las grandes empresas, pero también en la amenaza de pequeñas localidades pudimos comprobar que existen pequeñas y medianas empresas forestales que no cumplen los protocolos pactados el 2017 después de los mega incendios, y que es muy importante cumplirlo. En paralelo, y se ha dicho públicamente, y está en el programa del gobierno del presidente Gabriel Boric, hemos dicho que durante el primer semestre del año 2024 se va a ingresar esta ley que sustituye el 701, que está como el mito de que se subvenciona la industria forestal, y desde el 2013 no se subvenciona a nadie, para poder generar una nueva ley de fomento de más bosque, ecosistema, agroforestería sustentable, donde precisamente se van a buscar los instrumentos y las mezclas de subsidios, de crédito, de fondos públicos privados también, en el caso vivero, etcétera, para ir en apoyo a la pequeña y mediana empresa. Eso va por otro carril. Aquí va por el carril de esta ley, un triángulo, ¿no? Sernafor, ley de incendio y ley de fomento, como nosotros lo llamamos, a los sistemas mixtos. No sé, como lo dijeron los mismos dirigentes de la PIMMAR, no puede ser el continuo forestal de las plantaciones eterno, tiene que tener estas zonas de amortización y pasajes en cierta área y cumplimiento de los protocolos que aquí se han desarrollado. Los municipios además pueden, nosotros no criminalizamos, vamos a criminalizar a las víctimas, por favor. No, este proyecto no criminaliza a ninguna víctima, sí castiga, o si no las leyes son en todos los países sin cumplimiento de la ley. Obliga a que se cumplan los protocolos básicos, y bueno, y parte de las discusiones que se van a hacer nosotros, presidente, hemos propuesto que ojalá mañana podamos partir con el trabajo con los asesores técnicos de las distintas bancadas para ir observando estos procesos. Se pueden imaginar fórmulas de que parte del presupuesto preventivo tiene un fondo convergente público-privado que ayuda a la pyme también a cumplir los protocolos, particularmente a los pequeños. Hay muchas fórmulas que se pueden mejorar en la discusión de la ley. La corresponsabilidad, termino con esto, está estructuralmente pensada además con eficacia y eficiencia. El nuevo servicio y el Ministerio de Agricultura, este ministro en particular, ha sido y DADIPRE, hemos sido muy claros que aquí se requiere eficacia y eficiencia, y por ejemplo, en varios proyectos en paralelo, por ejemplo, a propósito que va a venir uno respecto a parcelaciones, van a tener que ser los privados que van a tener que enviar las imágenes de que han cumplido los protocolos a una página abierta. Es lo que hacemos ya con China, con decenas de países, confían en nosotros, y los procesos de certificación y de prueba son ingresarlos, ¿no?, a plataformas donde se puede fiscalizar. Entonces hay un trabajo, también hay un proceso de automatización. La gente suele homologar automatización como a maquinaria, pero la automatización es tener también protocolos que hay que cumplir para simplificar estos procesos, y por tanto la fiscalización por parte de CONAF y del futuro Sernafor no es tener regimientos de 3.000 funcionarios en los territorios. Esto se hace con eficacia y eficiencia, con los sistemas de monitoreo, etcétera, modernos. No obstante ello, estamos en el contexto de esta mesa, presidente, plenamente disponible, y escuchamos los comentarios, las críticas y las sugerencias para incorporarnos. Ahí pueden haber propuestas más específicas, como quieren precisar más,
quién es el responsable. Quiero además decir que en esta temporada de incendios, no entrar al detalle, hasta ahora, vamos entre comillas, ¿no? Mejor que el año pasado, pero 60% de las hectáreas que llevamos quemadas son responsabilidad de no de los que provocan incendios, ¿no? A una forestal se le arrancó un manejo, hay unas quemas, también ha habido terrenos a una ¿sí? ¿No? Sí, ahí están los datos de CONAF en Santa Bárbara. También ha habido protocolos que estamos trabajando con terrenos públicos, porque ha habido también terrenos públicos que no están limpios. O sea, cuando decimos propietario, ahí el Senafor actúa como ciego, ¿no? Hay también a veces responsabilidad de actores públicos, terrenos municipales, terrenos de bienes nacionales, terrenos del SAC, terrenos de instituciones uniformadas, lo que fuere, que también a veces son parte, en vez de la solución, han sido también parte de los problemas. Entonces ese concepto no es de propietario de predio forestal. Lo que dice el artículo 27 es propietario en términos general en esta lógica de corresponsabilidad. Es cuanto puedo comentar. Muchas gracias, ministro. No sé si quiere complementar a alguien del equipo. Sí, quizá agregar, para mejor comprensión también de los expositores y también para el análisis posterior, es que este proyecto es complementario a los otros, ¿no? El Sernafor también tiene un capítulo de incendio donde se trabaja dentro del ciclo de riesgo el combate, la organización también de las instituciones. Ahí está el rol de Senapred, de Sernafor bien definido. Y dos datos adicionales. Hay una ley publicada el antepasado en septiembre, la Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático también establece una serie de principios, las metas internacionales, los compromisos internacionales en materia de emisiones o de captura de carbono neutralidad. Los incendios, por cierto, como los del 2017 y los del año pasado, llevan a que estos balances, nuestros compromisos cada vez se alejen más. Y la forma de llegar a esta carbono neutralidad es con la ley de agroforestería sustentable y la ley de fomento, ¿no? Y también reduciendo los incendios. Y para reducir los incendios, como sabemos que estos son provocados en un 99% por la acción humana, hay que reducir el riesgo, tal como esta ley es el riesgo de la propagación de este incendio, de estos incendios, y la forma es haciendo manejo de la biomasa, que es lo que proponen todos sus instrumentos en las zonas de riesgo, en las zonas de amenaza, en las zonas de interfaz. Entonces hay que leer este proyecto también como un paquete, recordar que este proyecto va de la mano con lo del servicio forestal, que también ahí contiene una serie de precisiones conceptuales y lo último, solamente que la importancia que se le otorga acá en este proyecto a los planes de manejo que están contenidos en el Decreto Ley 701 y la Ley de Cambio Climático son también instrumentos reguladores donde están las pautas técnicas que se refiere a la zona y a las zonas también de manejo técnico de forestal, y la última ley que está asociada al sector forestal o el sector silvoagropecuario en el territorio es del 2008, la ley de bosque nativo, y de ahí no hay modificaciones más allá que algunos artículos en algunos reglamentos, etcétera. Eso es cuanto puedo aportar. Hay otros conceptos
también, además de la corresponsabilidad, importantes en el proyecto, como el criterio, el principio científico, que tiene que ver con los avances científicos que van modificando también las pautas de manejo que están incorporadas como instrumentos regulatorios, el enfoque preventivo y también la territorialidad, que tiene que ver con cómo se bajan estas pautas técnicas dependiendo de las particularidades de cada territorio. Eso, señor presidente. Por su intermedio, también saludar a los diputados y diputadas y a los asistentes a la comisión. Gracias, don Cristian Little. Vamos a ofrecer la palabra a los diputados y diputadas. Diputado Bobadilla. Presidente, algunas reflexiones a partir del contenido del proyecto y lo que hemos escuchado hoy día. La verdad es que tengo serias dudas de la efectividad de este proyecto. Creo que puede ocurrir que en la práctica sea una mera declaración de buenas intenciones, porque lo que hemos podido escuchar hoy y en sesiones anteriores es que este proyecto está muy relacionado con el proyecto del servicio Senafor forestal, y ahora también nos indica el ministro que vendría un proyecto sobre fomento. O sea, este es un proyecto que está relacionado a lo menos con dos iniciativas del Ejecutivo. Y eso a mí la verdad es que me genera dudas. A mí me encantaría conocer primero el del incentivo, ya el de fomento, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que ocurre en la práctica, presidente? En el colectivo, muchas veces cuando se habla de las empresas forestales, en el colectivo están las grandes forestales. Y no se particulariza de que aquí tenemos pequeños, microempresarios forestales. Y a veces se les quiere medir exactamente con la misma vara. Era lo que decíamos en el otro proyecto, el muy mal proyecto que se aprobó la semana pasada o la anterior, del diputado González, que en definitiva le cargaba la mata a los privados como que si todos los privados fueran iguales. Decía, hay que hacer cortafuegos. Sí, claro, pero ¿quién asume el costo del cortafuego? Y la respuesta era, bueno, el privado. Po. Yo digo, ok, a lo mejor las grandes forestales tienen espaldas para asumir todos estos costos, pero el pequeño, el micro, ¿tiene las espaldas? No las tiene, pues. Y nosotros le estamos obligando a asumir un costo no menor. Por otro lado, también se decía en ese proyecto, y también lo dijo recién el ministro, las municipalidades. Yo estoy de acuerdo con que las municipalidades son el ente público más cercano al ciudadano, pero le estamos asignando responsabilidades sin recursos. Sin recursos. Que era el mismo argumento que yo di para el proyecto que propuso el diputado González la semana pasada o las anteriores. Entonces, yo quisiera hacer un llamado aquí que hagamos el distingo entre las grandes forestales y los pequeños. Y aquí hago un llamado al ministro y al director nacional de la CONAF, porque se supone que este es un gobierno que escucha al pueblo, que escucha a los ciudadanos. Bueno, escuchemos, no solo escuchemos, sino que acojamos las demandas que nos están planteando los representantes de los gremios de las pequeñas empresas, las pymes. A mí si me hacen una propuesta con indicaciones que contengan, si no todo, alguna de las reflexiones o aportes que han hecho aquí los dirigentes, yo estaría dispuesto a lo mejor a votar favorablemente el proyecto. Porque tal cual como está, a mí me asisten muchas dudas. Y quiero, discúlpeme, presidente, a mí me hace mucha fuerza esto y dice relación con lo que decía antes, este impuesto a la seguridad. Aquí estamos acostumbrados de que todo se tiene que resolver con impuestos. Pero yo digo, aquellos que ya están acogotados, que ya no dan más, que son los chicos, ¿cómo van a asumir ya un mayor costo a través de este impuesto en seguridad que le llaman?
¿Se favorece la concentración? Yo creo que sí, pues. Porque este es un proyecto que de una u otra forma va a atentar contra el pequeño. Desaparece el pequeño, ¿quién se va a quedar en definitiva con las plantaciones o los predios? Las grandes forestales. Fomentamos la concentración. Yo creo, ministro, que debiéramos nosotros darle urgencia a este proyecto que ha anunciado usted, que incentiva el fomento ya a la silvicultura. Debiéramos ponerle urgencia a ese proyecto para que efectivamente le echemos una mano a quienes han quedado en una muy mala situación producto de los incendios forestales recientes. Y termino con lo siguiente, presidente. Hay instrumentos que hoy día existen para prevenir y lamentablemente no los estamos utilizando. En la Comisión de Investigadora de Incendios Forestales se demostró, y aquí me podrá desmentir el director de la CONAF, si es que no estoy en lo correcto, que el porcentaje de la intencionalidad cae prácticamente al 50% y un poco más cuando se decreta estado de emergencia. ¿Por qué? Porque hay mayor presencia policial, hay mayor presencia ya de las Fuerzas Armadas en el territorio, y eso desincentiva la intencionalidad. Cuando se tiene la información con bastante anticipación, ¿por qué vamos a esperar que se produzcan incendios para decretar estado de emergencia y que tengamos patrullajes preventivos? Yo creo que no. Si tenemos la información, decretemos estado de emergencia y que tengamos patrullaje preventivo, de tal manera de que la intencionalidad caiga ya a más de un 50%. Y termino con esto, presidente, respecto a la intencionalidad. De acuerdo a los antecedentes que se manejaban, cerca de, a nivel nacional, el 47% de intencionalidad. En algunas regiones, ¿ya? La región del Biobío, 60 y tantos %. En la Araucanía, comunas donde el 90% del incendio es producto de la intencionalidad. 90%. Y si con los patrullajes preventivos podemos disminuir ese porcentaje, ¿por qué no decretarlo antes y evitamos el incendio? Presidente, yo me declaro en reflexión profunda respecto a mi votación en relación a esta propuesta. Gracias. Sí, pero tenemos varias palabras ya. Ya vamos. Quiero recordar de todas maneras que hoy día la votación es en general, pero por supuesto que se va a abrir un periodo de indicaciones a propósito de un aspecto que mencionaba el diputado Bobadilla. Efectivamente va a haber un periodo evidentemente para presentación de indicaciones. Tiene la palabra pedida el diputado Beltrán, diputado Cuello y diputada Bulnes. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quiero hacer es saludar, por supuesto, al señor ministro y su equipo, al señor director nacional de CONAF. Quiero agradecerle, señor presidente, por su intermedio, el hecho que hayan estado en la región de la Araucanía en el lanzamiento del plan de combate a incendios forestales, que fue una petición que le realicé en esta comisión y ellos estuvieron, así que se lo agradezco sinceramente en nombre de todos los habitantes de la Araucanía. Y con respecto a este proyecto de ley, yo quiero valorar las personas que nos estuvieron asesorando, particularmente la señora Gabriela Zócar y también, ¿cierto?, el representante de la CONAPYME. Porque en mi concepto, para poder elaborar este tipo de proyectos de ley, evidentemente que hay que recoger todas las opiniones. Y cuando escuchamos a académicos, que gente que estudia, que se prepara, que analiza todo esto, y evidentemente a los representantes también de los pequeños empresarios, como quieran llamarlo, creo que es clave para poder tener lo que muy bien el ministro señalaba, eficacia y eficiencia. ¿Por qué? Porque aquí cuando se habla de los responsables de los incendios y también de las labores preventivas, está justamente CONAF,
está también las municipalidades, que no hay que dejarlas de lado, todo lo contrario, yo siempre reconozco el trabajo de las municipalidades y evidentemente es cierto que también los propietarios. Y a mí, yo he estado leyendo esta minuta y agradezco también a Paulín Silva, que tuvo la gentileza de hacérmela llegar, porque efectivamente hay varias cosas que encuentro que tienen mucho sentido. Y quisiera señalar que en mi concepto falta algo aquí que evidentemente va encadenada con otra normativa, que es la intencionalidad. O sea, cuando nosotros estamos legislando, mi concepto, la intencionalidad debe ser castigada con la mayor fuerza de la ley. Pero aquí hay una situación que quiero que quede relativamente bien clara y separada. Una cosa es la intencionalidad. Me refiero cuando una persona que ha ocurrido en la región de la Araucanía, que represento, y especialmente en la provincia de Malleco, anda en una moto, recorriendo los campos, y va y enciéndelo, provoca un incendio. Eso es intencional 100%. Y lo han detectado, lo han demostrado. Eso hay que, yo creo que hay que condenarlo y aplicarle toda la ley que corresponde. Distinto, no lo justifico absolutamente, pero distinto hay personas que se le quedó fuego y no sé, encendió un cigarro, que igual provocó un incendio, evidentemente que tiene una responsabilidad, pero es muy distinto a aquella persona que lo provoca abiertamente. Entonces, yo creo que eso nosotros tenemos que colocar y endurecer mucho más este proyecto de ley. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Tenemos varias palabras pedidas, pero también seguramente el ministro va a querer ir respondiendo. No sé si le parece que juntemos a 3 o 4 palabras, ministro, y responde, o cuando usted lo estime. Usted termina, presidente. Ha hablado el diputado Badilla, el diputado Beltrán, démosle la palabra al diputado Cuello, si quiere después te responde. Les vamos a pedir a todos los diputados y diputadas, sí, por favor, acotar los discursos, porque nos quedan 20 minutos y estamos convocados para votar en general. Entonces, necesitamos, independiente de las posiciones, etcétera, que seamos acotados, por favor, en las intervenciones. Diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo primero quiero hacer una mención y una valoración a lo que está haciendo hoy día el Ministerio de Agricultura y la CONAF acá en la región de Valparaíso. Se están construyendo una gran cantidad de cortafuegos para prevenir incendios que han sido bastante desastrosos, entonces quería mencionar eso. En segundo lugar, respecto de las objeciones que han surgido en esta discusión, yo quiero decir lo siguiente, o sea, primero que el proyecto de ley contiene elementos y criterios de proporcionalidad respecto del riesgo de incendio forestal y por lo tanto eso nos aplica por parejo a todos, eso por un lado. Pero lo segundo y lo más importante es que, en definitiva, estas obligaciones nuevas que están en el proyecto de ley son desde el punto de vista jurídico una carga, y que es una carga, es una obligación que también va en beneficio de quien la soporta. Porque, en definitiva, la creación de planes de manejo o de cortafuegos, o sea, en el fondo de herramientas que permitan prevenir incendios forestales, eso naturalmente beneficia no solamente desde el punto de vista de la seguridad, o sea, hay un fin superior que la seguridad de las personas, pero también la seguridad de la producción, y por lo tanto es un costo que de alguna forma también tiene un rédito, se puede valorar económicamente, ¿ya? Porque de no hacerlo, obviamente, y si sobreviene un incendio, eso va a significar un costo mucho mayor, como una pérdida total de la producción. Entonces creo que también hay que verlo desde ese punto de vista, como digo, del concepto de la perspectiva jurídica de la carga, ¿ya? Y finalmente que también el proyecto de ley contiene normas, aparte de la proporcionalidad, también normas transitorias que prevén una cierta gradualidad en la aplicación de los instrumentos, y además, bueno, el artículo 12, inciso final, establece, por ejemplo, que el servicio debe facilitar, mediante asistencia técnica, el uso de instrumentos a los pequeños propietarios forestales. Por lo tanto, ya la ley contempla esa diferencia entre grandes propietarios y pequeños propietarios. Entonces, creo que, salvadas esas objeciones, creo que creo que la Comisión debería hacer una evaluación positiva del proyecto y aprobarlo en general hoy día y enseguida discutirlo en particular. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Cuello. Sí, a todos les voy a pedir bien cortito, así que, diputada Bulnes, usted tiene que pedir la palabra. Presidente, y por su intermedio al ministro, me parece que este proyecto de alguna manera responde y de otra manera es deficitario respecto a los compromisos internacionales en gestión de riesgo que asumió nuestro país y que rigen para las Naciones Unidas en general, y concretamente el marco de Sendai.
que yo he sido bastante, que lo he citado varias veces y lo he conversado con el director de CONAF, su intermedio presidente, que fija 4 prioridades: comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza, invertir en la reducción de riesgo, aumentar la preparación frente a desastres para responder mejor y para enfrentar mejor la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Esto en general, estamos hablando de riesgos no solamente de incendios, pero los incendios también se enmarcan en los riesgos generales que enfrentamos, sean los incendios, sean los terremotos, sea lo que pasó con las lluvias excesivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y 7 objetivos que yo creo que en ese sentido el gobierno tiene claramente, que son reducir la mortalidad, reducir el número de personas afectadas, reducir pérdidas económicas, reducir daño a infraestructuras críticas y disrupción de servicios básicos, aumentar el número de países con estrategias nacionales y locales de reducción de riesgo, esto a nivel internacional, aumentar la cooperación internacional para complementar las acciones nacionales y locales y aumentar la disponibilidad de los sistemas de alertas tempranas. Eso es básicamente, y en palabras diminutas, lo que es el marco de Sendai, que me parece que este proyecto va en esa dirección por una parte, pero por otra parte se queda corto en esa dirección. Eso es lo que quería decir, porque me parece que es importante que cuando discutamos más que la casuística, porque Dios me perdone, la casuística es súper importante, pero resulta que nos hace perder los árboles de vista el bosque. Y aquí no solamente se trata de incendios forestales y por lo tanto tenemos que ver el bosque, sino que también tenemos que comprender el riesgo país y el riesgo social enorme que significa cualquier desastre. Entonces me parece, y quiero decirlo en esta comisión, y por su intermedio, presidente, y a todos, y además, por cierto, al gobierno, que me parece que este marco tiene que ser nuestro también, valga la redundancia, nuestro marco de acción y de pensamiento para ver cómo nos enmarcamos en estos objetivos que hemos asumido internacionalmente y que han asumido todos los países en común dentro de la Organización de Naciones Unidas y que viene estudiándose hace tanto tiempo, porque el marco de Sendai es de 2015, pero sucede al marco de acción de Hyogo, que es de enero de 2005, que a su vez sucede a otro marco anterior. Entonces estamos que cada 10 años estamos revisando qué es lo que hemos hecho y me parece en ese sentido que vamos a tener que hacer algunas indicaciones para mejorar el proyecto y también las esperamos de parte del gobierno para ajustarnos a la normativa internacional y dejar, perdónenme el resto de los diputados de la comisión por su intermedio presidente, pero dejemos de pensar en la casuística y en el costo y en lo que nos va a costar y pensemos en nuestro país y en nuestra región y en definitiva en el planeta con el tema de los incendios forestales y en general de los desastres, porque son algo mucho mayor que lo que nos puede pasar a nosotros. Ya, sería todo lo que quería decir, presidente. Ministro, no sé si quiere responder y después tenemos 3 palabras más pedidas. Ahí vamos a presidente, cerrar. Prometo ser muy breve. Sí. No, Si no, no vamos a alcanzar. lo primero, usted sabe que alguna experiencia parlamentaria también tengo. No hay ninguna política pública en Chile, ninguna, que sea exitosa sin obligatoriedad. Exacto. Ninguna. Prevención de accidentes del tránsito, prevención de consumo excesivo, etcétera. Cualquier política pública tiene obligatoriedades. Esto es derecho, sueños, fantasía, deseo y responsabilidades. Respecto a intencionalidad, este gobierno duplicó la unidad de investigación de CONAF, por qué se provocan los incendios forestales, que han permitido a la PDI y a la Fiscalía poder actuar, y allí está detenido el que provocó en Viña del Mar, y allí está en investigación un par de varios de estos grupos de posiciones extremas que han estado ocupando esto para incendiar, como sabemos efectivamente en Malleco y parte de Arauco, y también empresas eléctricas, etcétera. Lo mismo ocurrió luego las penas, porque este proyecto no tiene las penas. Las penas para el que provoca incendios son 20 años de cárcel, o sea, son altísimas, y eso existe. Cuarto,
la ministra Toa ha dicho en 3 ocasiones, y eso escuchamos tanto a la Corma como al Consejo Forestal, donde está la PYME-MAD, de que los días de botón rojo, en las circunstancias complejas, se va a contar con mayor presencia uniformada por su intermedio, presidente, respecto a algo que compartimos con el diputado Bobadilla. Eso tiene que ser así y de manera automática en caso de que en las condiciones que sabemos ir al estado de excepción que tiene que ocurrir. Insistir además en que el proyecto es perfectible, que este gobierno cumple su palabra, pero que es imposible soñar una ley de fomento con más de lo mismo. Imposible. Y por eso, entre todos los actores, ha habido un consenso de 70-30. Puede haber 70 porque tenemos que cuidar, esto también es plantación y bosque nativo, si también corre para el bosque nativo. Tiene que estar los bosques, pero hay un 30 que es infraestructura que tienen que estar por sectores. Pero quiero aclarar algo sobre eso. No es propietario. Si hay una MIPYME o una PYME-MAD, muchas de ellas quizás pueden tener un 100% de plantación, pero el sector tiene que tener estas estructuras de mayor resiliencia, cortafuego, estas zonas de amortiguación. Van 20 funcionarios a propósito de esto y reiterar a propósito de este tema de financiamiento. Y nos costó, no debería yo decir eso, fue una cosa importante de diálogo intragobierno, lograr que la multa del interfaz urbano va a los municipios. No es para el gobierno central, para poder tener recursos en estos casos extremos, tampoco va a ser generalizado, que hay terrenos ahí llenos de pasto, de maleza, de colchones, que puede el municipio limpiar y se le pueda cobrar una multa que también estamos disponibles a todas las graduaciones, como lo hicimos la ley de alcoholes, para despejar esta idea de que vamos a castigar y menos estar apoyando la concentración del bosque. Y las zonas de amortiguación sí van mal a Cernafor en el apoyo y al sistema del Estado central, con esto de poder fomentar allí pasturas y actividades agrícolas compatibles que ayuden a la resiliencia de los paisajes. Gracias, ministro. Tenemos 3 palabras pedidas. Vamos a pedirle, por favor, que sean muy breves. Diputado Rútico Echea. No, está usted. Yo les voy a pedir que, por favor, sean de a 2 minutos cada una de las intervenciones. Si no, por primera vez voy a tener que decirles el tiempo. Es menos, porque el ministro ya dijo casi todo lo que iba a decir. No, pero mire, básicamente, presidente, es que nosotros entendemos que esto es un proyecto que se debe desarrollar, si no vamos a caer en la misma trampa que caemos todos los años. Y uno es el tema material, pero el otro es el tema de la vida. Y nosotros ya en este último tiempo estamos perdiendo muchas vidas. Eso es demasiado, una ya es mucho. Entonces creo que debemos abordar esto y entender también que en el abordaje hay que separar cosas que le competen al Ministerio del Interior y otras cosas que le competen al Ministerio de Agricultura y a este proyecto. O sea, si las responsabilidades, culpabilidad, etcétera, esas son competencias del Ministerio del Interior y de otro proyecto. Este proyecto ¿a qué se aboca? Yo lo veo de esta manera, ministro, a salvar vidas, a prevenir la muerte de personas frente a un incendio y a proteger en lo posible todo ese patrimonio que pueda tener una persona, una familia, una empresa, una pequeña empresa, en fin. Y que esto no va a estar ligado a la religión climática, porque si no, ahí sí que me matan. O sea, por ejemplo, el último incendio, echarle la culpa de que el 80% de este incendio es culpa del cambio climático, no. O sea, lo estoy exagerando, ¿no? Sé que usted tampoco piensa así, pero lo digo para dejarlo aquí en la mesa, cuando nosotros entremos a trabajar con las indicaciones necesarias, a entender para dónde va la cosa. Y yo concuerdo con usted, ministro, concuerdo con este proyecto, concuerdo también
y espero que lo acepte de buena fe. Desde que la bancada republicana vamos a hacer indicaciones, vamos a promover indicaciones con el único fin y propósito de robustecer este proyecto, que es bueno, pero con nosotros va a ser mucho mejor. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Rodrigo Echea. Sus 2 minutos, diputada Rafael. Gracias, presidente. Presidente, uno de los motivos por los cuales nosotros siempre solicitamos que vengan personas que pueden ver afectadas por un proyecto de ley es justamente para escucharlo y para también, no solo para escucharlo, sino también para poder hacer caso igual de algunas consultas, de algunas objeciones que tienen quienes son invitados. Yo quiero nombrar solo algunas, pero aquí hay mucha preocupación de quienes fueron invitados. Señalan que se preocupa solo de la propagación, no de la prevención, que no existen acciones de financiamiento para la recuperación productiva de las plantaciones de pequeños y medianos propietarios, un impuesto a seguridad, exigencias de este proyecto que deben ser financiadas por el proyecto, falta incluir en el proyecto medidas para el combate, acceso a predios, uso de fuentes de agua cercanas, no habla del combate nocturno, equipamiento, permiso de vuelo, etcétera. Hay muchas indicaciones que yo, por su intermedio, presidente, yo quiero llamar al ministro y decirle que no hagamos una fuerza ideológica de los del frente con los otros del frente. Yo creo que aquí esta mesa es justamente para que conversemos, para que podamos llegar a acuerdos y podamos mejorar este proyecto de ley, que yo, sin duda el objetivo de este proyecto de ley es súper válido, estamos todos preocupados por los incendios, pero tampoco podemos olvidarlo de aquellos que se ven perjudicados producto de esta ley, porque les va a significar un costo, un financiamiento, y las condiciones económicas que estamos hoy día tampoco están provistos para poder solucionarlo. Y un poco hablarle al diputado Cuello cuando dice que desde este punto de vista de la carga el costo podría ser un beneficio. Frente a la inseguridad que tenemos, o sea, el costo para todo, el beneficio para todo es cerrar las casas frente a la inseguridad. Pero cuando no hay recursos no se puede, ministro. Entonces, yo de verdad creo que aquí esta es la oportunidad que tenemos para presentar un buen proyecto, pero sin duda con indicaciones, con que ustedes también se abran a que podamos mejorar las cosas. Estamos escuchando a las organizaciones que vienen y justamente las escuchamos no para hacer oídos sordos, sino que para tratar un poco de hacer también el escucharlos a ellos y poder ponerlos en este proyecto de ley para que salga un buen proyecto. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para alcanzar a decirlo antes que se me vaya el tiempo, si no, igual voy a tener que pedir 5 minutos después. Queremos hacer una propuesta, justamente en la línea que plantea la diputada Rafael y que han planteado varios diputados y diputadas. Y lo hemos conversado también con el gobierno, con el ministerio, que es crear una mesa de trabajo. Porque da la impresión que todos queremos efectivamente y compartimos, digamos, que queremos que un proyecto así avance, pero que sea bueno y que cumpla con todos los elementos. Y está el proyecto del gobierno, pero están lo que hemos escuchado acá a distintos invitados e invitadas, más lo que ha ido surgiendo en el mismo debate en la comisión. Entonces, la propuesta es formar una mesa de trabajo con nuestros asesores legislativos que pueda comenzar a trabajar lo más rápido posible, tomando todos esos elementos. Es decir, el proyecto, y el gobierno lo ha manifestado desde el comienzo, está disponible para escuchar ideas y trabajar en conjunto indicaciones. Habrán algunas que serán consensuadas, habrán otras que no. Bueno, siempre queda el mecanismo de la votación al final para ir viendo cuáles sí, cuáles no, etcétera. Pero la disposición más bien me parece que transversalmente la de buscar mejorar y hacer de esto un buen proyecto. Hemos estado conversando la idea de conformar esta mesa de trabajo. Ojalá estén las y los asesores de todos los y las diputadas de la comisión, ojalá, por lo menos va a estar abierta a todos, y que pudiéramos empezar, ministro, no sé, mañana mismo, o no sé, el tiempo que se requiera para invitarlos, mañana o el viernes, en fin, de tal modo de que si bien vamos a tener tiempo para presentar además indicaciones por la vía normal a la Secretaría, se puede construir indicaciones en esta mesa de trabajo y traerlas a la construcción de un comparado que las incorpore. Y en eso ojalá estén representados todos, insisto, independiente del sector político, ¿no? Aquí necesitamos el aporte. Hay parlamentarios que representan a zonas justamente donde hay mucho bosque, muchas áreas forestales y mucho peligro de incendio justamente. Otros no somos de esa zona, pero también podemos colaborar. Así es que ojalá configuremos esa mesa de trabajo. Al final podemos ponernos de acuerdo, incluso día y hora para darle inicio. Quería mencionarlo antes que se nos fuera el tiempo. Les quité tiempo, ahora sí que les quedan 2 minutos a cada uno. Diputado. Sí, han dicho que sí.
¿Ah? No, pero no sé si alguien más tenía la palabra. Un minuto, diputado, ya. Bueno, yo valoro este proyecto, pero hemos escuchado a académicas y también escuchamos a la Fundación Terram. Considero que falta, desde mi punto de vista, también en el análisis que hemos hecho con mi equipo, considerar obligaciones donde existan zonas de riesgo. Y la verdad que dice, ahí no hay ninguna obligación de que se pueda generar cortafuego porque es un riesgo. Vamos a tener que lamentar vida, vamos a tener que lamentar todas las situaciones expuestas aquí en la comisión. Entonces, por lo tanto, siento que eso que deberá, podrá y no hay un deberá, tengo mi contradicción ahí con el proyecto. Eso también en el artículo 6, que es la obligación, que es una de las observaciones que señala la Fundación cuando expuso, donde los planes reguladores intercomunales o planes seccionales que definirán zonas de interfaz, podrán, dice, y ahí en cierta manera estas deberán actualizarse de manera periódica. Y lo otro, que se debiera considerar una estrategia nacional de prevención de incendios forestales y también tener consideraciones con las empresas eléctricas. En septiembre de este año, la Fiscalía lo que señala es que fueron aproximadamente las empresas eléctricas las que dejaron a 17 personas fallecidas, porque no hay limpieza en sus líneas de alta tensión, hay un descuido inmenso. Y por lo tanto creo que también debiera al menos haber unas consideraciones, si bien en alguna ley lo está o en algún reglamento, pero esta no es aplicable. Gracias. Muchas gracias, diputada Nuya. Diputado González, ¿usted había pedido? ¿Está bien? Perfecto. Bien. En ese caso vamos a proceder a votar en general y... Sí, con mesa de trabajo, no sé, si quiere antes de votar, ¿por qué no nos fijamos de inmediato? Con la ley de riego se fue perfeccionando muchísimo con la participación de todas las bancadas, incluyendo, por cierto, las bancadas de la centro derecha, que aportaron significativamente. Vamos a incluir trabajo con el Ministerio de Energía, porque está allí o sea, he escuchado cada una de las cosas, no he entendido mucho lo de ese impuesto a la seguridad, porque no tiene que ver con este proyecto, y reiteramos de que de hecho hay un acto en Concepción, no recuerdo la próxima semana, en alguna fecha, en que institucionalmente tenemos, lo vamos a acotar porque queremos sacar la ley. De inmediato, vamos a acotar hasta marzo un diálogo porque va la ley de fomento de agroforestería mixta, todo esto que va a favorecer a la PYME para que eso lo tengan con absoluta claridad. ¿Les parece mañana a las 11 podemos convocar a nuestros asesores o asesoras? Telemática, Zoom o presencial, ahí ¿les parece bien? No, pero si les parece bien, pues aquí... ¿Sí? Entonces, dejamos acordada para mañana a las 11 la mesa y ahí se ponen de acuerdo después con la acordado. Pasemos a la votación, señora secretaria. Ya, voy a tomar la votación. Diputada Astudillo. A favor, secretaria. Gracias. Diputado Beltrán. A favor, señora secretaria. Gracias. Diputado Badilla. Presidente, yo sostengo lo que manifesté. Tengo reparos no menores al contenido del proyecto, pero ya que se ha abierto la opción de esta mesa de trabajo, decirle, ministro, que si el gobierno está dispuesto a acoger sugerencias de quienes somos de oposición, yo creo que este proyecto podría tener viabilidad. Pero si nos encontramos con una negativa por parte del gobierno, por lo menos mi voto no va a estar disponible. En general, presidente, yo no me voy a negar a legislar. Lo que me preocupa es el contenido del proyecto. Y si el ministro está dispuesto a provocar mejoras sustantivas, por cierto que en particular a lo mejor también podría contar con mi voto. Así que voto a favor, presidente, con la salvedad que hago. Gracias, diputado. Diputada Bulnes. Diputado Cuello. A favor. Diputado Mauro González. Diputado Juan Fuenzalida.
voy a ocupar el micrófono de Bobadilla, así que... No, yo voy a aprobar en diciembre y ahora la idea de legislar, porque creo que el proyecto también contiene muy buenas normas que son necesarias, como lo decía el diputado Urdicoechea, pero también hay cosas que tenemos que mejorar. Y quiero aprovechar en esta fundación, en la fundamentación de este voto, de contarle al ministro que en esta comisión la transversalidad se da. O sea, acá nosotros generalmente trabajamos muy de la mano, incluso con el gobierno, con el Ministerio de Vivienda, donde trabajan nuestros asesores, donde las indicaciones llegan consensuadas, ¿ya? Incluso presentadas por todos. Podemos tener diferencias ideológicas, pero esta es una, yo creo, de las comisiones más transversales que hoy día opera en la Cámara de Diputados. De hecho, el presidente lo elegimos por unanimidad, ¿ya? Cosa que cometimos. Que está muy preocupado, sí, pero creo que al proyecto se le pueden hacer muchas mejoras y un poco incorporar también todo lo que hemos ido escuchando en las distintas presentaciones y con las salvedades que muchos hemos hecho y que van más o menos todas en la misma línea, ministro, por intermedio del presidente. Así que yo voy a aprobar la idea de legislar, pero obviamente con la idea de que podamos mantener esa transversalidad que tenemos en esta mesa para que salgan buenos proyectos. Y de esta comisión han salido buenos proyectos. Así que voy a votar a favor. Gracias, diputado. Diputada Nullao. Diputada Rafael. Gracias, diputada. Diputado Ulloa. Diputado Urdicoechea. Presidente. Ahora les contamos la verdad. No, a favor. Gracias, presidente. Entonces, aprobado unánimemente, 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Sí, ministro, creo que es muy importante, perdón, lo quiero decir como parte de la sesión antes de levantarla, es muy importante el trabajo que haga el equipo de asesores y es muy importante también la presencia de ustedes acá. Es un proyecto que todos queremos mejorar y aprobar, ojalá, pero que va a requerir ir conversando muchos elementos, no solo en la mesa de asesores, sino que también creo que va a ser muy importante poder ir respondiendo dudas. Hemos contado con la presencia de Cristian y poder de ese modo también probablemente surjan indicaciones en la misma sesión y por lo tanto va a ser muy importante la presencia de ustedes. Vamos a intentar sacarlo lo más rápido posible, pero lo mejor posible. Así es que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.